Muy buenas tardes. El proyecto que hemos estado trabajando es la identificación de clústeres o grupos de personas con discapacidad visual para determinar su rendimiento académico basados en las pruebas Saber 11. Este proyecto es presentado por Paula Natalia Amado Ordóñez y María de la Paz Perdomo Guerrero. La problemática u oportunidad sobre la que nos basamos para realizar este trabajo es que a lo largo de los años no se ha realizado un estudio en donde se analicen las características que influyen en el rendimiento académico de las personas con discapacidad en las diferentes áreas que evalúa el ICFES en las pruebas Saber 11. Y hemos aprovechado la base de datos que nos brinda el ICFES para que mediante clústeres o esta estructura de minería de datos podamos evaluar las variables que inciden en el desempeño académico de cada uno de los puntajes. Las variables que vamos a tener más en cuenta para el desarrollo de este proyecto es la dificultad del estudiante, que en este caso es un estudiante con discapacidad invidente. Cada uno de los puntajes obtenidos en las asignaturas como biología, filosofía, física, matemática, química, ciencias naturales e inglés. También vamos a analizar algunos factores sociales, como si el estudiante cuenta con celular, con acceso a internet, con el computador, el grado de educación de la madre y del padre, la edad, el género, la etnia, el área donde vive, el estrato socioeconómico, si el estudiante trabaja. Y bueno, parte del análisis de nuestro proyecto consta de las siguientes preguntas. ¿En qué asignaturas presentan mayor dificultad los estudiantes con discapacidad visual según el examen de estado Saber 11? ¿Cuál es la asignatura donde se presenta el más bajo rendimiento? ¿A qué factores sociales se enfrentan en su vida cotidiana los estudiantes con ceguera? ¿Esos factores influyen en los resultados que se obtienen en las áreas de las pruebas ICFES? ¿Cuántos estudiantes con discapacidad visual presentaron en el semestre anterior el examen Saber 11? Para ello, agrupamos ciertas características en diferentes medidas con el fin de responder a estas preguntas mediante el análisis de minería de datos. Y este proyecto es una oportunidad para analizar los datos históricos, para presentárselo a las ONG, Secretarías de Educación, Ministerio de Educación Nacional, fundaciones que trabajen con el tema de discapacidad visual, para brindarles más apoyo a ese tipo de personas para que puedan dar lo mejor de sí mismos en estas pruebas Saber 11. Procedemos ahora con el ejercicio de clústeres. Debido a que no se pudo realizar un data warehouse, debido a que teníamos la información en una sola tabla, lo cual era ilógico realizar un data warehouse. Lo primero que hicimos fue cargar la base de datos. Bueno, creamos una base de datos y cargamos la base de datos mientras con los archivos Excel que nos dio el ICFES. Ahí estaban todas las características y la información por años de los estudiantes. Como podemos ver, se realizó todo el proceso de TL hasta que se cargaron todos los registros, que fueron unos 65.418 registros. Vamos a mostrar la vista de la tabla. Si quieres ver. Lo primero que hicimos fue cargar el origen de datos, que el origen de datos es la base de datos ya cargada con los registros que se hizo mediante el ETL. Ya cuando tenemos los registros de datos,
podemos cargar la vista de la base de la base de datos, y como habíamos comentado, únicamente tiene una tabla la cual llamamos invidentes ICFES, donde se encuentran las diferentes características que evalúa el ICFES para las personas invidentes. Utilizamos un clúster donde la variable que queríamos predecir era el puntaje en el área de biología. Y las variables de entrada fueron los diferentes puntajes de las materias, el carácter del colegio, es decir, si era un colegio público, es un colegio privado, el valor de la pensión, lo vimos importante, igualmente la naturaleza del colegio, puesto que necesitamos saber de si los estudiantes vienen de un colegio académico, un colegio técnico, porque estos colegios como tal se enfocan en materias específicas. Igualmente utilizamos como entrada si los estudiantes tenían computador, si tenían internet. Obviamente si eran estudiantes con discapacidad visual, su edad, su estrato, si provenían de alguna etnia, por lo que las personas de ciertas etnias tienden a tener diferentes culturas, diferentes modos de conocer y aprender. Igualmente, si cuántas veces han presentado el ICFES, si trabajan, las horas de trabajo, el puesto que obtuvo en el ICFES, si viene de distinto municipio, departamento, la educación de los padres, y utilizamos como llave el campo estu consecutivo, debido a que los exámenes de cada estudiante tienen un código que está guardado acá. Es un código único para cada examen. Vamos a proceder a mirar el modelo de minería de datos. Como acá podemos ver lo que habíamos hablado, la variable predictiva, las entradas, la llave, etc. Vamos a ver el clúster. Acá podemos ver el clúster, la característica con el color más oscuro es la de mayor popularidad, y la de color más claro es la de menor popularidad. Acá podemos ver las distintas materias que se evaluaron y por cada clúster que tienen cómo fueron los puntajes. Igualmente acá podemos ver que la mayoría de estudiantes invidentes vienen de colegios académicos.
En los primeros clústeres se puede ver que provienen de colegios oficiales, que en la mayoría no tienen computador, internet igual. Acá podemos ver, digamos, en este clúster, que los estudiantes tienen más o menos entre edades de 16 a 18 años. Aunque hay algunos que, digamos, evaluando el clúster de edad, la mayoría tienen 20 años. La mayoría de estudiantes, acá podemos ver los que vienen de Bogotá, Santander, Magdalena, Nariño y otros, pero la mayoría son, como podemos ver en la mayoría de clústeres, son de Bogotá. Aunque hay casos en Santander, Magdalena y otros departamentos del país. Acá podemos ver, bueno, la educación de los padres, de las madres, la educación de los padres y los otros puntajes de las otras materias. Vamos a mirar las distintas características de los